calcular los límites de algunas funciones especiales. Por ejemplo, si usted quiere calcular este límite cuando x y y tiende a 0, 0, de e a la x por y menos 1 sobre x por y. Entonces, en este caso hay una forma muy sencilla de hacerlo. Simplemente se hace el cambio de variable u igual a xy. De tal forma que cuando x y y tiende a 0, 0, 0, 0, u tiende a 0 y mi límite quedaría de esta forma. Límite cuando u tiende a 0, e a la u menos 1 sobre u, y este sería un límite en una variable, donde podemos aplicar la regla de L'Hopital, puesto que queda a la 0, que es 1 menos 1 sobre 0. La regla de L'Hopital lo que dice es que si el límite es de la forma 0 sobre 0, derive arriba y derive abajo. Entonces derivamos arriba y derivamos abajo y calculamos el valor del límite. La derivada de arriba es e a la u menos 0 sobre la derivada de abajo, que es 1, y ese límite es e a la límite cuando u tiende a 0, o sea, e a la 0, que es 1. Entonces de esa forma calcularíamos el valor del límite. Este límite sería u. Como un segundo ejemplo, si vamos a calcular este límite cuando x, y y z tienden a 0, 0, 0, del seno, digamos que sea x2 más y2 más z2 sobre x2 más y2 más z2. Entonces uno podría pensar en caminos, el camino x0, 0, 0, y mostrar que por ese camino el límite es 1. Pero hay una forma bien sencilla, análoga a la anterior. Aquí simplemente haríamos u igual a x2 más y2 más z2. Cuando x, y y z son 0, u tiende a 0. Entonces este límite me quedaría simplemente límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u, y este límite está en una variable y podemos aplicar la regla de L'Hopital, porque al reemplazar me queda seno de 0, que es 0, sobre 0. Entonces aplicamos la regla de L'Hopital, derivamos el numerador y derivamos el numerador. Una forma indeterminada es la forma 0 sobre 0. La derivada del seno es el coseno y la derivada de 1 es 1, y ese límite es simplemente coseno del límite cuando u tiende a 0, o sea, coseno de 0, que es 1, y de esta forma este límite sería 1. Otro ejemplo 3, si tú quieres calcular el límite cuando x y y tiende a 0, 0, y tienen, por ejemplo, una expresión x menos y sobre la raíz cúbica de x menos la raíz cúbica de y, es de la forma 0 sobre 0. No vayan a pensar que ahí se puede aplicar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital en varias variables no se puede aplicar. Simplemente se puede aplicar en una variable. Entonces aquí lo que hacemos es, en lugar de ponernos a aplicar caminos, lo que hacemos es racionalizamos o factorizamos lo que querramos hacer. Con este ejemplo lo que pretendo mostrar es que en varias variables también se puede racionalizar, se puede factorizar y todo lo que hace uno en una variable. Entonces, por ejemplo, si factorizamos el numerador, ¿qué me quedaría? Límite cuando x y y tiende a 0, 0, factorizamos el numerador, x a la 1/3 menos y a la 1/3, eso porque en el denominador también está x a la 1/3 y y a la 1/3, por x a la 2/3 más x a la 1/3, y a la 1/3 más y a la 2/3 sobre x a la 1/3 menos y a la 1/3. Entonces aquí simplificaríamos x a la 1/3 y me quedaría simplemente el límite cuando x y y tiende a 0, 0 de x a la 2/3 más x a la 1/3 por y a la 1/3 más y a la 2/3. Y el cálculo de este límite ya es inmediato. Ahí podemos reemplazar porque no hay ningún problema. Recuerden siempre que ustedes tengan un límite, lo primero que hacen es reemplazar.
Si al reemplazar eso es un número, ese es el valor del límite. Y si no, pues hay que mirar cómo es la forma del límite para hacerle lo que haya que hacer. Si usted reemplaza en la función el límite, en el numerador le da un número diferente de 0 y en el denominador le da 0, ya sabemos que el límite no existe. Pero entonces sigamos, si yo tengo este límite, entonces según lo que acabé de decir, este límite vale 0. O sea, conclusión, este límite vale 0. Ahora, el por qué esta factorización así, ahí lo que está es de la forma a al cubo menos b al cubo. ¿Cómo se factoriza a al cubo menos b al cubo? Es a menos b por a al cuadrado más ab más b2. O sea, en este caso aparece x a la 1/3 y y a la 1/3. Si yo tengo aquí x a la 1/3 menos y a la 1/3, por el término que tengo que multiplicar es por este al cuadrado, o sea, x a la 2/3, este al cuadrado, más este por este, x a la 1/3 por y a la 1/3, más este al cuadrado. Ahí lo que hicimos fue aplicar la fórmula de a al cubo menos b al cubo, en caso de que queramos factorizar el numerador. Pero también podríamos pensar en racionalizar. O sea, este denominador se multiplicaría por esta expresión, numerador y denominador. En otras palabras, si yo tengo aquí x menos y aquí tengo la raíz cúbica de x menos la raíz cúbica de y, yo puedo, yo puedo escribir este x menos y tranquilamente y multiplicar numerador y denominador. ¿Por qué? Por el factor racionalizante, y a la 1/3. ¿Cuál es el factor racionalizante del denominador? Sería x a la 2/3 más x a la 1/3, y a la 1/3 más y a la 2/3. Numerador y denominador para que la expresión no varíe. X a la 2/3 más x a la 1/3 por y a la 1/3 más y a la 2/3. El denominador, que quede muy claro, el producto de este denominador es simplemente x menos y. O sea, este x menos y con todo esto se cancelaría y simplemente quedaría x a la 2/3 más x a la 1/3 y a la 1/3 más y a la 2/3, que es la misma expresión que aparece ahí. ¿Vamos? Entonces, en varias variables también se puede, para calcular límites, racionalizar. Como un ejemplo 4. Si nosotros queremos calcular el siguiente límite, estos son límites especiales que a veces uno se los encuentra en la mayoría de los problemas y no sabe qué hacer con ellos. Como ejemplo 4, si nosotros queremos calcular este límite cuando x y y tiende a 0, 0. Por ejemplo, yo tengo aquí un logaritmo y por dentro tengo 3x2 menos x2y2 más 3y2 sobre x2 más y2. Entonces, ¿cómo calculamos ese límite? Entonces, si uno se pone a buscar caminos, de pronto se complica el problema. Entonces, una forma sencilla es simplemente, como el logaritmo es una función continua en determinado intervalo, entonces sacamos el logaritmo y metemos el límite. Sacamos el logaritmo y metemos el límite. Límite cuando x y y tiende a 0, 0, y organizamos la expresión que está ahí. Sería 3x2 más 3y2, factorizamos, x2 más y2 por 3, menos x2y2 sobre x2 más y2. Y ahora lo que hacemos es, partimos ese límite en dos límites. Recuerde cuándo puede partir el límite en dos límites. El límite se puede partir en dos límites cuando los dos límites existen. O sea, la suma de los límites se puede partir como la suma de cada uno de los límites si los dos límites existen. Es decir, en este caso, este sobre este menos este sobre este. Entonces quedaría logaritmo natural del límite cuando x y y tiende a 0, 0 de 3x2 más y2 sobre x2 más y2 vale 3. Hasta ahí no he sacado límites. Menos x2 y2 sobre x2 más y2. Ahí lo que he hecho es simplemente la operación algebraica.
En este caso voy a partir los límites. El límite de esta recta es el límite de 3 menos el límite de esa función y mostraríamos que este límite existe. Pero este límite que está aquí simplemente, este límite que está allá simplemente es 0. Y es 0 por esto. Escoja un camino cualquiera, el que quieras escoger. x2, y2 sobre x2 más y2. Si ustedes escogen el camino x0, el numerador queda 0 y en el denominador queda x2. O sea, si este límite existe, es 0. Y piensen en la cota, x2 sobre x2 más y2 es menor o igual que 1. Y entonces aquí estaría la cota, x2, y2 sobre x2 más y2 menos 0 sería x2, y2 sobre x2 más y2. Y la cota sería x2 sobre x2 más y2 menor o igual que 1. Entonces quedaría y2. Como este límite se va para 0 y este se va para 0, quiere decir que este se va para 0, como quien dice este límite vale 0. De esa forma, entonces, partimos este límite en dos límites. El límite de la constante siempre es la constante. Y este límite vale 0. En conclusión, este límite vale 3 y como tengo el logaritmo, este sería el logaritmo de 3. Como un quinto ejemplo, si nosotros queremos calcular un límite de la forma quinto ejemplo, límite cuando x y y tiende a 0, 0, por ejemplo, seno de x menos seno de y sobre x menos y. Entonces escogemos por ejemplo un camino, x0 que haría seno de x sobre x, que ese límite es 1. Eso me intuye que si el límite existe es único, es 1. Pero en este caso no lo haríamos por el modelo que tenemos con el teorema del emparedado, sino que aquí lo que buscamos es otro mecanismo distinto. Por ejemplo, aplicar identidades trigonométricas, para recordarles que aquí también se pueden aplicar las identidades trigonométricas. Entonces sería la identidad trigonométrica del seno de x menos el seno de y, que la vamos a deducir aquí en un momentico. ¿Cómo se deduce? Aquí tengo seno de x más y menos el seno de x menos y. ¿Cuánto vale el seno de x más y menos el seno de x menos y? Simplemente efectuamos las definiciones de cada uno. Sería seno x coseno y más coseno x seno y menos seno x coseno y menos coseno x seno y efectuamos la operación algebraica. En este caso el seno de x coseno y se cancelaría con el seno de x coseno y me quedaría 2 veces coseno de x seno de y. Esa sería mi primera identidad. O sea, en otras palabras, el seno de x más y menos el seno de x menos y sería 2 veces coseno de x seno de y. Ahora sí aplicamos mi identidad a mi problema. Yo necesito seno de x menos seno de y. Entonces, como si aquí tuviéramos seno de a menos seno de b. Es decir, hagamos a igual a x más y hagamos b igual a x menos y. Si nosotros sumamos me queda que a más b sobre 2 vale x. Y si restamos este menos este me queda a menos b sobre 2 vale y. Restando a menos b, este menos este 0 y este menos este 2 veces y. Y entonces reemplazaríamos, aquí sería seno de a menos el seno de b va a ser igual a 2 veces el coseno de x. Pero x ¿cuánto vale en términos de a? X vale a más b sobre 2 y el seno de y sería a menos b sobre 2. Esta es la identidad que aplicaríamos en este ejercicio. En otras palabras, esto simplemente quedaría límite
cuando x y y tiende a 0, 0, en el numerador quedaría 2 veces coseno de a más b. O sea, sería a más b, x más y, ¿no? Sería x más y sobre 2 por el seno de a menos b sobre 2, o sea, x menos y sobre 2. Y todo esto sobre x menos y. Entonces, este término lo multiplicamos por 2 y lo dividimos por 2 y aquí me queda este 2, con este 2 lo cancelamos y me quedaría límite cuando x y y tiende a 0, 0. Me quedaría el coseno de x más y sobre 2 por seno de x menos y sobre 2 dividido por x menos y sobre 2. Y observen que por eso es que multipliqué por 2 y por 2 para que me quede este límite. Este límite cuando x y y tiende a 0, 0 queda coseno de 0 que es 1. Y este límite cuando x y y tiende a 0, 0 simplemente hacemos el cambio variable. X menos y sobre 2 igual a u, o sea que quedaría el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u, que es 1, por 1, 1, o sea que este límite sería 1. Conclusión, este límite sería 1, sin embargo de la forma 0 sobre 0. Como un último ejemplo, pensemos en el siguiente límite. Pensemos en el siguiente límite. Límite cuando x y y tienden a 8, 8. Pensemos en 8, 8. Un punto que esté por fuera del origen. 6. Límite cuando x y y tienden a 8, 8. Por ejemplo, x más y menos 16 sobre la raíz de x más y menos 4. Entonces lo primero que hace uno es reemplazar. 8 más 8, 16, menos 16, 0. 8 más 8, 16, raíz de 16, 4, menos 4 a 0. Ahí lo que hacemos es o racionalizamos el denominador o factorizamos el numerador. Pensemos en que racionalicemos el denominador. Entonces sería el límite cuando x y y tiende a 8, 8. Racionalizamos el denominador. La raíz de x más y menos 4 por la raíz de x más y más 4. Sería x más y menos 16. Y aquí me quedaría x más y menos 16 por la raíz de x más y más 4. Porque multipliqué el numerador y el denominador por la raíz de x más y más 4. Aquí, x raíz de x más y más 4 por la raíz de x más y menos 4 me queda este término. Y este término lo puedo cancelar con este. Y ahora sí puedo simplemente reemplazar. No hay ningún problema. 8 más 8, 16. Raíz de 16, 4. O sea que este límite sería 8. Este límite también lo podríamos calcular haciendo el cambio de variable. X menos 8 igual a u. Y y menos 8 igual a b. Entonces ese límite podría pensarse en que sería límite cuando u y b tiende a 0, 0. Y reemplazaríamos en la expresión. Reemplazaríamos aquí x por u más 8, y por b más 8, x por u más 8 y y por b más 8. Y de todas formas llegaríamos a una expresión donde hay que racionalizar. En otras palabras, si el límite está fuera del origen, uno se lo puede traer al origen y trabajarlo común y corriente. Con estos ejemplos que acabamos de ver, podemos sacar una conclusión. Depende del límite que tengamos lo que debemos aplicar. Si se puede aplicar el teorema del emparedado para demostrar que un límite existe o para mostrar el valor del límite, se aplica. Si hay que aplicar identidades trigonométricas, se aplican las identidades trigonométricas. Si hay que factorizar, se factoriza. Si hay que hacer cambios de variable, se hacen cambios de variable. Si hay que racionalizar, se racionaliza.
Aquí no hay ningún método para decir, vea, todos los límites se hacen por aquí. Hay límites que se hacen de una forma muy diferente a otra. Lo que hace uno es mirar el límite y ver la forma más sencilla de calcularlo, de verificarlo. Hasta pronto, compañeros y compañeras. Nos vemos en el próximo video.